Era de noche, llovía y de repente escuché un ruido. ¿Por qué unas partes están en imperfecto y otras en indefinido? En este vídeo te lo explico paso a paso y con ejemplos reales. Hoy vamos a ver una de las diferencias más importantes de los pasados en español: el pretérito imperfecto y el pretérito indefinido. Ambos se usan para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado, pero el enfoque es un poco distinto. Uno nos cuenta cómo eran las cosas o qué estaba pasando y el otro nos dice qué ocurrió concretamente. Ahora vamos a verlo paso a paso con sus marcadores temporales y algunos trucos para aprender a usarlo mejor. Pero recuerda que estos siempre son reglas generales, ya que en algunas ocasiones los nativos usamos uno u otro dependiendo la intención que le queremos dar a la historia. Vamos a empezar a explicar cuándo usamos, en líneas generales, el imperfecto. El imperfecto nos sirve para hablar de acciones habituales, descripciones, emociones o contextos del pasado. No nos importa cuándo empieza y cuándo acaba la acción, lo que nos importa es el proceso de esa acción o si se repite. Vamos a ver cada caso específicamente. El primer uso son las acciones habituales o repetidas, que lo usamos sobre todo para rutinas o cosas que pasaban con mucha frecuencia. Como por ejemplo, cuando era pequeño jugaba con mis primos todas las tardes. O siempre desayunábamos juntos antes de ir al colegio. Esto eran acciones rutinarias, acciones que pasaban todas las tardes o siempre. Algunos de los marcadores temporales que tenemos para este uso son siempre, normalmente, habitualmente, a menudo, todos los días, cada semana, en aquella época o cuando era niño. También usamos el imperfecto para hablar de descripciones o situaciones en el pasado. Podemos usarlo para decir cómo era una persona, cómo era un lugar o cómo me sentía en ese momento. La edad que tenía, el tiempo que hacía. Por ejemplo, la casa era muy vieja. Tenía 2 plantas y estaba rodeada de árboles. O hacía sol, cantaban los pájaros y me sentía muy feliz. Aquí podemos usar marcadores como entonces o antes, en aquella época, aquel día. Podemos decir que el imperfecto es lo que pinta el fondo de la historia, como la fotografía que queremos contar, pero estática. El tercer uso serían las acciones en desarrollo. No sabemos cuándo empiezan, no sabemos cuándo acaban, pero lo importante es el proceso. Ya sea una acción en desarrollo ocurre a la vez que otra acción en desarrollo, por ejemplo, mientras estudiaba, mi madre cocinaba. Son 2 acciones en proceso que estaban ocurriendo a la vez. O también puede ser una acción en proceso interrumpida por otra acción concreta. Paseábamos por el parque cuando empezó a llover. Pasear por el parque es una acción en proceso y empezó a llover es la acción que corta ese proceso. Normalmente podemos usar marcadores como mientras, cuando o en ese momento. Otro de los usos que tenemos para el imperfecto serían los estados físicos, estados mentales o estados emocionales. Siempre que queremos expresar pensamientos, deseos o sentimientos, normalmente usamos el imperfecto. Por ejemplo, estaba cansado pero quería terminar el trabajo. O pensaba en ti cada día. Entonces, como idea general, el imperfecto lo usamos para descripciones, acciones que se repetían, emociones o acciones en proceso. Por el contrario, el pretérito indefinido se usa para acciones terminadas, acciones concretas o acciones que hacen avanzar la historia. En este caso, lo que nos interesa es el resultado o la finalización de esa acción, pero no nos interesa el proceso. Entonces, ¿cuáles son los usos de este indefinido? Primero, acciones pasadas puntuales, es decir, ocurrió una vez y en un momento claro del pasado. Puedes ponerle una fecha exacta. Por ejemplo, ayer fui al cine o en 2018 viajé a Camboya. Para este uso podemos usar diferentes marcadores temporales. Por ejemplo, ayer, el mes pasado, el año pasado
o fechas concretas, en 2020, en marzo, el 13 de abril, etc. También usamos este tiempo verbal cuando ocurren una serie de acciones sucesivas, es decir, que ocurren una después de la otra. Termina una, empieza otra, termina y empieza otra. Por ejemplo, me levanté, me duché y me fui a trabajar. Son acciones que pasan una después de otra. También esas acciones que interrumpen los procesos que hablábamos antes. Estudiaba y sonó el teléfono, esa acción que interrumpe el proceso. Y por último, cambios de estado o acciones repentinas que ocurrieron en el pasado. El sábado por la mañana se puso a llover de repente. En resumen, el indefinido lo usamos para acciones puntuales, concretas, acciones cerradas que terminaron en el pasado y acciones que hacen avanzar la historia. La idea con la que quiero que os quedéis es que el imperfecto describe el fondo y el indefinido cuenta la acción. O sea, si tu historia fuera una película, el imperfecto sería como una fotografía, estático, en el que cuentas la atmósfera o la decoración, mientras que el indefinido ya sería el movimiento de la película, los hechos, el avance en la historia. Normalmente los nativos mezclamos los dos tiempos verbales para construir historias mucho más completas. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando era niña vivía en un pueblo pequeño y un día llegó el circo a la ciudad. Usamos vivía para el contexto y llegó para la acción puntual de un día específico. Otro ejemplo podría ser: mientras ella cocinaba y su hermano jugaba, su madre salió a comprar. Jugaba y cocinaba los usamos en imperfecto porque son dos acciones en proceso al mismo tiempo. Y salió es la acción puntual. Otro ejemplo: antes vivía con mis padres, pero hace 2 años me mudé a Madrid. Vivía nos explica la situación o el contexto y me mudé a Madrid es una acción puntual en el pasado también. Por ejemplo, vamos a ver esta historia para ver el uso de los dos tiempos verbales cuando contamos algo. Era un día soleado y Marta estaba en casa. Escuchaba música y cocinaba tranquilamente. De repente sonó el teléfono. Era su mejor amiga. Le dijo que acababa de ganar un viaje a París. Marta se puso tan contenta que salió corriendo a contárselo a sus padres. Como puedes ver, en esta historia hacemos uso tanto del imperfecto para contar la situación que hacía Marta. Cocinaba, escuchaba música, el día era soleado. Y las acciones las contamos en indefinido. Sonó el teléfono o salió corriendo. Así que espero que haya quedado todo claro. Imperfecto, descripciones, rutinas. Indefinido, acciones concretas, acciones que conocemos el principio y el final. Acciones que avanzan la historia. Recuerda ayudarte de los marcadores temporales para empezar a usar el imperfecto y el indefinido al contar tus historias. Nos vemos en el próximo vídeo.